Seguimos en el tema, en los mecanismos de participación ciudadana. Ya habíamos visto el voto, ya habíamos visto la revocatoria de mandato y el análisis del voto programático, artículo 259 de la Constitución Política, y ya habíamos visto lo que era el plebiscito. Seguimos viendo lo que es el referendo. El referendo está también en el artículo 103 de la Constitución Política y es un mecanismo de participación mediante el cual el pueblo con su voto le aprueba o rechaza un proyecto de norma jurídica al gobierno. Referendo, ¿qué quiere decir referendo? Referendo quiere decir refrendar, ¿estás de acuerdo con algo o no estás de acuerdo con algo? Se refrenda cuando se aprueba. Cuando se desaprueba, no se refrenda, ¿correcto? ¿Ya? Hay dos clases de referendo: referendo aprobatorio y referendo derogatorio. Es una convocatoria, convocar, manifestarle a determinado grupo de personas, por eso se llama convocatoria. Es una convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue una norma vigente. Ese referendo también debe de inscribirse en la registraduría del Estado Civil. Y quienes deben de votar, las personas que regularmente hayan votado. Ya, eso lo aprobamos. Lo probamos con los certificados que expide la oficina de la registraduría del Estado Civil, donde se dan cuenta si el ciudadano sí ha votado o no. ¿Qué sucede? Existe, como les dije, referendo derogatorio o referendo aprobatorio. La tarjeta electoral que se diseña para el evento debe contener por lo menos la tarjeta donde ustedes van a depositar el voto. ¿Qué contiene esa tarjeta electoral? Sí, contiene la pregunta sobre si el ciudadano ratifica o deroga íntegramente la norma que se somete a referendo. Casillas para sí o para no. Sí, casillas para sí o no. Y para el voto en blanco, porque hay personas que les es indiferente, pero hacen parte de la elección, ¿sí? Indiferente si se toma esta decisión o no, si se aprueba esta norma, esta ley, esta ordenanza, este acuerdo. Bueno, entonces la casilla para sí o para el no del voto o el voto en blanco. Podrán ser objeto de referendo los proyectos de ley, ordenanzas, acuerdos o resolución local que sean competencia de la corporación pública o de la respectiva circunscripción electoral. Las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso que se refiere a los derechos fundamentales o sus garantías, a los procedimientos de participación popular o al Congreso. ¿Quiénes son los participantes? ¿Quiénes son los actores? Los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral, según se trate de un referendo de carácter nacional, departamental, municipal o distrital o local. ¿Qué significa? Que puede haber un referendo a nivel departamental, porque no están de acuerdo con una ordenanza. Entonces, el gobierno, el gobernador cita al pueblo a que se manifieste en el referendo, ¿ya? O puede ser que no están de acuerdo con, perdón la redundancia, con un acuerdo municipal. Citan al pueblo a que esté sí o no con ese acuerdo que está inscrito, que está dado ese acuerdo municipal, y puede el pueblo manifestar: nosotros no estamos de acuerdo con ese acuerdo, que suena nuevamente redundante, y el pueblo vota sí o no en el referendo o vota en blanco. O puede ser el presidente que cita al pueblo porque no está de acuerdo con una ley, ¿correcto? Entonces, el referendo es otro mecanismo, ¿sí? ¿Quiénes participan? Entonces, los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral, según se trate de un referendo de carácter nacional, departamental, municipal
o distrital o local. Entonces, ¿qué es el referendo? Un mecanismo de participación mediante el cual el pueblo con su voto de aprueba o rechaza un proyecto de norma jurídica del gobierno. Referendo, que quiere decir refrendar algo, estar de acuerdo o no. La consulta popular. Se trata de una pregunta que puede ser realizada por el presidente o por los gobernadores o los alcaldes sobre un tema de interés general, con el fin de que el pueblo se pronuncie formalmente al respecto. Se requiere de la aprobación previa del Senado si la consulta es a nivel nacional, ¿sí? Y la hace el presidente. De la Asamblea si la consulta es a nivel departamental y la realiza el gobernador. Y del Consejo si la pregunta, con la consulta es a nivel municipal. Entonces hay que pedirle qué. Entonces hay que pedirle permiso al Consejo. Entonces, ¿qué pasa? Hay que mirar si la consulta, si es del presidente, ¿sí? Se requiere la aprobación ¿de quién? Del Senado. Si es una pregunta a nivel nacional, si la consulta popular es a nivel nacional, el presidente necesita de la aprobación del Senado. Si es a nivel departamental, se requiere de la aprobación de la Asamblea Departamental, los que ustedes han oído hablar como los diputados. Y si la consulta popular es a nivel municipal, se requiere de la aprobación del Consejo Municipal. Listo. Entonces, las preguntas que consulte al pueblo deben estar bien redactadas y de forma clara, de tal manera que pueden contestarse con un sí o con un no. Los ciudadanos, quienes participan de la consulta, los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral, según se trate de una consulta de carácter nacional, departamental, municipal. ¿Ya? Entonces, ustedes se han dado que para cada una de estos mecanismos de participación, quienes votan sí o no, ¿sí? Deben de ser ciudadanos que han participado siempre de la actividad electoral. ¿Ya? Entendamos que hay consultas populares obligatorias respecto a las personas que tienen los cargos públicos, ¿no? Consultas que deben de hacer obligatoriamente el presidente o el gobernador o el alcalde, ¿sí? ¿Para qué? Para la creación de nuevos departamentos. Si se van a crear nuevos departamentos, ¿sí? Ya ya va a dejar de ser se va a convertir un departamento, van a hacer un nuevo departamento. Quien debe de hacer esa consulta es el presidente de la República, ¿sí? Ya una comisaría va a dejar de ser comisaría, una intendencia va a dejar de ser intendencia y se va a convertir en departamento. Van a hacer un nuevo departamento porque deja de ser intendencia y se va a constituir en un departamento. Entonces la consulta la hace el presidente de la República. ¿Ya? Ahora, si se van a vincular nuevos municipios a las áreas metropolitanas, por decir, si se va a vincular el municipio de Jamundí a la área metropolitana de Cali, se le debe de consultar ¿a quién? Al municipio, a los ciudadanos. Y los ciudadanos manifiestan si estamos de acuerdo con la decisión que va a tomar el alcalde de que se una al área metropolitana de Cali el municipio de Jamundí o el municipio de Palmira o el municipio de Yumbo. ¿Ya? Entonces esa decisión se toma, quien va a decidir si lo toma o no, si está de acuerdo o no, es el ciudadano, porque es a nivel municipal. O para ingresar al departamento, nuevos municipios. Ustedes saben que hay proyectos de Rosso convertirse en municipio. Esa decisión la debe de tomar el gobernador
y el pueblo a través de la consulta popular decide si acepta como nuevo municipio del departamento del Valle del Cauca a Rosso, ya que Rosso no pertenece, no es un municipio, sino que pertenece al municipio de Palmira y va a dejar de pertenecer al municipio de Palmira, se va a constituir en municipio. Entonces el señor gobernador le va a preguntar a la asamblea departamental, a los diputados, si están de acuerdo con esa decisión, y el pueblo dirá mediante la consulta popular si decide que Rosso se convierta en un municipio más del departamento del Valle del Cauca. Ahora veamos otro mecanismo de participación ciudadano, teniendo en cuenta que ya vimos el voto, el plebiscito, el referendo y la revocatoria del mandato. Vamos a ver el cabildo abierto. Eso tiene mucha historia, se da desde la ultranza, cuando los españoles en el reinado manejaban estas tierras, ¿sí? Y los virreinatos, que eran estos, que tenían que darles informes de la administración de estas tierras colonizadas por los españoles al rey, los virreyes se reunían con el pueblo y hacían cabildos. De ahí viene la palabra cabildo o cabildante. El cabildo es cuando se reúne el consejo en pleno con unas tribunas que llaman las galerías, y donde el pueblo pide la palabra y habla sobre las medidas gubernativas que se están tomando en los municipios. De ahí viene, desde por allá, ¿sí? Viene el término cabildo, y por eso a los concejales se les dice incluso actualmente los concejales o los cabildantes, porque son las personas elegidas por el pueblo para que los represente a ellos. De ahí viene la palabra cabildo, que es el recinto donde se reúnen los concejales a tratar temas de los municipios, ¿sí? De los pueblos, de los municipios, ¿ya? Y se reunían con los mestizos y se reunían con los indios para tratar sobre los temas de impuestos, especialmente, que eso eran los tributos que pagaban para luego mandarle esos dineros al rey en España, ¿ya? Entonces, vamos a hablar del tema el cabildo abierto. Es la reunión pública de los consejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés de la comunidad. Es una reunión pública, como su nombre lo indica, de los consejos municipales, ¿ya? Que por lo menos deben de hacerse 2 veces en cada periodo de secciones ordinarias de estos organismos. Allí se tratan temas en el orden en que fueron presentados en la respectiva secretaría. Los consejos municipales, distritales o las juntas administradoras locales difundirán ampliamente la fecha, el lugar y los temas que serán objeto del cabildo abierto. El vocero, que es la persona que lleva el liderazgo dentro del pueblo para hablar dentro del consejo, el vocero. El vocero de quienes solicitaron el cabildo tendrá voto en las discusiones, así como también quienes se inscriben a más tardar 3 días antes de la realización del mismo en la secretaría respectiva, presentando para ello un resumen escrito de su futura intervención. Seguimos en el otro bloque. Gracias, compañeros.